Si me permiten, voy dando una introducción igual para quienes van a registrar su asistencia. Déjenme, les comparto eh, para que puedan registrar su asistencia. En lo que les presento para que conozcan al doctor Daniel y un poquito de su trayectoria. Como saben, este seminario de innovación educativa, liderazgo y literacidad es una iniciativa de colaboración académica transnacional que da cuenta del trabajo que hemos sostenido personas académicas de la Universidad de Pensilvania, del Teachers College de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Graduados de Fielding, por supuesto, la Universidad de Guadalajara. Y la finalidad es sostener una serie de diálogos respecto a la literacidad como campo emergente del conocimiento. Y desde 2023, la maestría en estudios de literacidad se unió al esfuerzo por hacer posible las conferencias mensuales que componen el CIEL. Y en el 2025, pues hemos tenido el propósito de enfocar el seminario en las relaciones que tiene la literacidad con temáticas específicas que abonan a este campo de estudio, como la epistemología, la metodología y, por supuesto, el lenguaje. Debido a lo anterior, pues tenemos el día de hoy al doctor Daniel Rudas Burgos abordando el tema educación, movimientos sociales y tecnologías digitales, aportes desde el estudio de las literacidades. Y si me permiten unos minutos más para decirles quién es el doctor Daniel Rudas. Él es doctor en antropología y educación del Teachers College de Columbia University, donde estudió gracias a una beca Fulbright. Adicionalmente, también es maestro en educación de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con un diplomado en lingüística del Instituto Caro y Cuervo y pues se ha dedicado precisamente a la práctica de la antropología, de la educación, investiga también junto con personas campesinas acerca de sus literacidades con una perspectiva etnográfica y decolonial. Ha sido docente también en licenciatura y posgrado en diversas instituciones en Colombia y Estados Unidos, donde ha coordinado grupos de investigación en antropología, lingüística y educación. Eso es un brevísimo resumen de lo que ha hecho el doctor Daniel y pues sin más le cedo la palabra para que nos comparta su presentación. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, confirmarles que si me están escuchando bien, si se escucha claro y fuerte. Ok, bueno, muchas gracias. Pues antes que nada, pues agradecerle a la Universidad de Guadalajara, a la Maestría en Estudios en Literacidad, a la Universidad Intercultural de Tabasco por darme pues esta bienvenida, permitirme nuevamente hablar aquí, compartir pues estas ideas que tengo para hoy. A Dafne, muchas gracias por la invitación. Hemos estado en este colegaje ya varios años y ha sido muy fructífero y pues espero que les guste y les interese lo que les traigo hoy para compartirles. Bueno, con una advertencia, lo que les traigo es un trabajo en elaboración, ya van a ver una conjetura que tengo y quiero escuchar pues su retroalimentación y sus reacciones. Y en particular, pues dedicarle pues, mis compañeras allí de Tamulte de las Sabanas. Allí, pues muchas gracias por estar aquí, por esta acogida, pues, de la conferencia. Pues quisiera escuchar también su opinión de lo que les traigo para compartirles hoy. Entonces, bueno, para empezar, voy a compartir. ¿Me confirman si están viendo ya? Sí, ya vemos. Ok, bueno, pues muchas gracias por estar aquí y ahora sí, pues voy a entrar con la conjetura. Entonces, para arrancar, aquí la tengo, la voy a leer en voz alta. La conjetura es la siguiente. Quienes han vivido en los movimientos sociales indígenas, afrocampesinos y de pueblos equiparables han estado educándose en literacidades a su manera y las han estado usando políticamente a su favor. Del mismo modo, lo han estado haciendo con las tecnologías digitales. Entonces voy a desempacar esto que les pongo aquí en la presentación para compartirles algunas perspectivas del estudio de las literacidades, de la antropología, de las letras, de la antropología de la educación. Y lo primero es porque hablo de una conjetura. Y aquí hablamos de un paradigma de investigación, una manera de aproximarse a hacer ciencias sociales y humanidades. Es el paradigma conjetural.
Este paradigma lo plantea Carlo Ginzburg en sus estudios históricos. Y lo que critica Ginsburg es lo que casi siempre se supone alrededor del estudio de las humanidades, y es que solamente tenemos como dos opciones: o hacer una investigación que es de carácter inductivo, o sea, basándonos en la experiencia y en lo empírico de base, y luego a partir de los patrones que vemos, hacer inferencias y llegar a las abstracciones, o investigaciones de carácter deductivo, ¿no? Entonces, a partir de unas ideas y unos campos teóricos y unos conceptos a priori, pues vamos haciendo experimentos y viendo en la realidad eso cómo se verifica. Lo que plantea Ginsburg es, hay otro paradigma que es el abductivo, el paradigma conjetural. El paradigma conjetural lo que nos dice, se usa mucho en historia, se usa muchísimo en las investigaciones antropológicas, lo que nos dice es, vamos a partir de una intuición, de una correlación que puede haber, que es plausible que ocurra entre fenómenos, acontecimientos, eventos, observaciones. Y la investigación va a consistir en ver esa conexión, cómo se da, qué evidencia logramos encontrar para verificar o no que esa conexión o esas conexiones ocurran. Y ese es el paradigma en el cual opero yo en la investigación y con el cual pues pretendo hacer esta investigación que les voy a mostrar. Entonces, por eso no estamos hablando de hipótesis, por eso no estamos hablando de variables dependientes y variables independientes, por eso no estamos tratando de verificar, por ejemplo, que algo de lo que estamos viendo sea muy frecuente o que tan representativo sea. Y de eso no se trata. En el paradigma conjetural estamos viendo, y esto es súper clave para este tipo de investigación, qué es lo que es posible, qué es lo que puede pasar, digamos, sistémicamente. Entonces, que esa me parece, pues, a lo que estamos abocados en los estudios antropológicos. Lograr verificar, así sea de forma infrecuente o improbable, qué es lo que es posible que ocurra entre los seres humanos. Y vamos a ver en esta presentación cómo eso es particularmente importante en el estudio de las literacidades, en los movimientos sociales, y urgente hoy cuando estamos planteando los temas de inteligencia artificial, tecnologías digitales y pues estos temas que son los que nos convocan a la presentación y a la conjetura pues que estamos haciendo. Segundo, en esta conjetura, lo que se puede ver, digamos, viendo cómo está planteada de forma intencional la conjetura, no estamos partiendo del principio que seamos las personas que estamos desde la academia, desde la posición de expertas, ¿sí? El hombre blanco educado desde la Universidad de Columbia, que viene con autoridad de experto a decir, vean, señores, así es como que hay que vivir las literacidades y el tema de las tecnologías digitales en los movimientos sociales. Por el contrario, asumimos una posición política intencionada de estudios decoloniales, que es asumir que ese conocimiento acerca de las literacidades, ese conocimiento acerca de la tecnología digital, incluso de la tecnología digital, está en los movimientos sociales y en las poblaciones afroindígenas y pueblos equiparables. No solamente está ahora, sino que lo ha estado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, lo que estamos planteando es deponer ese ego colonial, pues, digamos, en este cuerpo que habito, que heredo, ¿no? De venir de las élites de las que vengo, de la herencia que tengo, deponer ese ego, deponer esa mirada colonialista y plantear un diálogo de saberes y plantear una manera de hacer investigación que nos permita ver esas posibilidades sistémicas que les había dicho. ¿Qué es lo que es posible desde una perspectiva de colonial en diálogo? ¿Sí? Lo que llamaríamos pues, una ecología de saberes o ese tipo de investigaciones, ese tipo de forma de ver. Entonces, la conjetura está planteada de esa manera. Y lo siguiente que quiero hacer énfasis es, bueno, ahora vamos a ahondar en el asunto, es esto de han estado educándose. Ahí eso es un calco del inglés que tomo porque la educación, ya lo vamos a ver en un momento, no la concibo como equivalente o no se concibe desde estas perspectivas, menos aún desde los movimientos sociales. La educación no es equivalente a la institución educativa. O sea, ocurre en la institución educativa sin duda y no le resta ningún valor a la institución educativa, a la escuela, a la universidad, pero desde una perspectiva antropológica concibimos la educación como algo que se hace
al estar involucrado en lo social y en lo cultural. Y es algo que ocurre en el continuo, ¿no? El tiempo, la conjugación en inglés es educating, ¿no? Ese ing al final, que yo lo traduzco de esta manera, haber estado educándose, ¿sí? Que tiene que ver con algo reflexivo, pero también continuo en el tiempo y que ocurre al estar involucrado en lo social. Y el otro concepto que puso aquí, como que lo pongo como muy resaltado, es a su manera, ¿no? Y este tema de reconocer las maneras en las que se hacen las cosas en lo social es súper clave y muy importante en este diálogo y en estas perspectivas interculturales, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en antropología lingüística de las ways of speaking, las formas de hablar, que hay diferentes normatividades que no son necesariamente, por ejemplo, las de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Sino que hay otras maneras en las que funciona el intercambio comunicativo. De la misma manera funciona con la escritura. Digamos, aquí partimos, y esto a su manera lo expresa de una forma muy clara y que puede resultar un poco desconcertante al principio para muchas personas, y es la escritura no está correlacionada con el estándar lingüístico. Pueden existir, y de hecho han existido constantemente a lo largo de la historia, todas las formas de escribir posibles que no se correlacionan con el estándar lingüístico. Hay una ideología que viene desde el siglo XVI en el occidente de las élites europeas, euroamericanas y sus diásporas, que correlacionan la escritura con el estándar lingüístico y con la norma escrita y con la forma más culta de habla. Pero eso no es más que una ideología. La evidencia empírica, la que hemos logrado probar a partir de conjeturas semejantes como esto, digo, los antropólogos de la escritura, los que hacemos estudios de las literacidades, hemos mostrado que hay maneras de usar la palabra escrita que no están correlacionadas con la norma estándar y con las formas supuestamente más cultas. Y estas maneras, reconocer estas maneras de usar la palabra escrita es lo que nos va a permitir ver esos usos políticos y nos va a permitir ver las posibilidades de la palabra escrita. Y digo, la conjetura lo que nos muestra, y lo que les quería compartir hoy como conjetura es, del mismo modo con las tecnologías digitales, lo que nos muestran son las posibilidades políticas que hay. Y como esta perspectiva que nos amplía la mirada desde lo antropológico. Bien, entonces voy a hablarles un poco de este concepto de estar educándose. Lo pongo chiquito ahí en inglés, educating, ing, ¿no? Ese presente continuo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este concepto de educación? Es un concepto que viene de la antropología de la educación y lo que nos muestra es que el ser humano, bueno, aquí hay una discusión que es importante y es importante que la tengamos muy en cuenta y es la siguiente. El aprendizaje es concomitante a la vida, no solamente a la vida humana, sino a la vida en general, al dinamismo del universo. El aprendizaje ocurre siempre que haya vida, pero la enseñanza es algo muy humano. Bueno, también se ha visto en otros animales y eso también es una discusión interesante que pues no viene al caso en este instante, pero el ser humano en situación de enseñanza, el ser humano en situación de educación es algo fascinante y que no es tan frecuente y no ocurre de la misma manera que ocurre el aprendizaje. Hay algunas situaciones que hemos notado los antropólogos en donde este proceso de estarse educando continuamente ocurre. Una de ellas, por ejemplo, para citarla muy frecuentemente, es cuando en la vida social la gente se corrige mutuamente entre sí. Por ejemplo, fíjense ustedes que no hay muchos cursos ni como formas educativas en la educación estandarizada en la que te enseñen cómo se hacen filas para sacar trámites burocráticos. En líneas generales, las personas aprendemos eso yendo a hacer el trámite. Yo recuerdo muy bien cuando tenía, no sé, de 10, 12 años, las primeras veces que mi mamá me mandaba, no sé, sacar alguna cédula o algún documento administrativo y entonces, además recuerdo con claridad, la primera vez que llegué a un sitio burocrático de estos, y yo me quedé parado porque no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Veía un montón de gente que estaba de pie, veía una ventanilla, unos números, o sea, no sabía muy bien qué pasaba. Y alguna persona me dijo como, oiga, muchacho, la fila es allá, tiene que hacer la fila. Y entonces fíjense cómo ahí hay una instrucción, es un acto educativo. Usted está parado en donde no tocas, está mirando como no debe estar mirando y entonces se te instruye para que lo hagas. Ese mismo tipo de instrucción cotidiana, esto es de Harold Garfinkel, ocurre constantemente. Y de hecho,
Así se forman cosas que nuevamente no hay una institución educativa que te las enseñe a hacer, pero sí que hay este proceso de educación constante, como hacer atascos de tráfico. Fíjense que hay una manera correcta de estar en el atasco de tráfico. Si tú te vas por el lado, entonces alguien te pita, te corrige, te puede venir un policía y castigarte y ese tipo de cosas. Y esas cosas se enseñan en la práctica. Y por medio de ese proceso de corrección constante, un trabajo colectivo constante en el cual nos estamos educando, es que se forma, digamos, la situación de lo normal en la sociedad. Pero esas situaciones se rompen. Y cuando se rompen, viene el proceso que me interesa más, que es, deja de ser posible predecir qué es lo que hay que hacer y entonces hay que deliberar de forma muy explícita a quién se le debe enseñar qué, cómo. Y me estoy refiriendo a destrucciones del tejido social, ¿sí? Y ahí vengo a la investigación en la que he estado involucrado. Quiero también saludar, y lo olvidé ahora al principio, pido una excusa, y quiero saludar de una forma muy especial a las compañeras y compañeros del Páramo de Sumapaz, que es una región con una historia de levantamiento, de un movimiento social campesino muy importante de mi país, de Colombia. Algunas de esas personas, especialmente Estrella Guerrero, vi que se conectó, un saludo muy especial. Siéntanse como siempre en libertad de contradecirme y de decir si estoy hablando con la verdad, si estoy diciendo las cosas correctamente. Quienes ya me han escuchado hablar en este tipo de conferencias saben que suelo invitar a las personas junto con las que trabajo a que intervengan, incluso para contradecirme en las presentaciones, para ilustrar. Como también para mostrar el compromiso que tengo con estas paradigma conjetural y decolonial que les dije al principio, ¿no? Entonces, un saludo Estrella, un saludo a las compañeras y compañeros del Sumapaz. ¿Qué pasa en el páramo del Sumapaz? Se le niega el derecho a la tierra a la población campesina, hay un proceso de explotación muy importante, se arma una revuelta por el derecho a la tierra y se forma un movimiento. Pero esto es a mediados del siglo XX. Esta es una fotografía del movimiento de los agrarios, se hacían llamar de esa manera, quienes estaban en busca de derechos para la población campesina y también una reivindicación de su identidad, de sus costumbres, pero más fundamentalmente por el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, que es algo en lo que estamos familiarizados con los movimientos sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una lucha que dura décadas, desde principios de los años 50 hasta finales de los años 60, que ocurre este movimiento de los agrarios. Y entonces, no, bueno, no es una pelea, digamos, no es una guerra constante en donde todo el tiempo estén alzados en armas, teniendo enfrentamientos, digamos, bélicos. Es una guerra de largo plazo que se extiende en el tiempo, en donde el Estado deja de hacer presencia en la zona, en donde hay grupos paramilitares, grupos guerrilleros, etcétera, que se empiezan a pelear entre sí. Y ocurre que mientras en el resto del país, como ocurre en Latinoamérica, más o menos en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se están formando las escuelas, se está instalando la educación formal, pública, básica en todo el continente, aquí en el Sumapaz, no. ¿Por qué? Porque la población está alzada en armas en contra del Estado. No hay escuelas y sí hay muchos niños y niñas menores de edad. Y entonces no está ocurriendo, empieza a no ocurrir que lo esperado, lo que sería lo normal, que las niñas y los niños vayan a la escuela y se formen, no ocurre. Y en las asambleas que se reúne este grupo de campesinas y campesinos, empieza a salir el tema de cómo nos vamos a educar. Y esto es esencial en todos los movimientos sociales latinoamericanos. ¿Por qué? Incluso desde inicios de la colonia, los movimientos sociales campesinos, afro, indígenas en nuestro continente han complementado sus movimientos sociales con acciones jurídicas que son por escrito. Incluso hay un autor, Poblete, que documenta cómo eso ocurrió al principio como 1590, 1498, una cosa así. O sea, desde el principio hay una exigencia de derechos por parte de los movimientos sociales latinoamericanos que pasa por un uso de la palabra escrita del alfabeto latino en el sistema judicial occidental, desde el inicio. Y entonces tenemos una población que quiere hacer uso de eso,
y tiene el problema de que la mayor parte del campesinado pues es analfabeta, no sabe leer y escribir, o sea, analfabeta en el sentido de que no conoce el código del alfabeto latino mediante el cual se hacen pues estos como complementos pues a los movimientos sociales. Entonces, ¿qué ocurre en miren ahí, qué ocurre en este movimiento? Entonces, una de las primeras salidas que hay, y aquí ya empezamos a ver cómo es que aquí empieza el asunto de las literacidades. Recordemos, las literacidades se refieren a las relaciones sociales, simbólicas, ideológicas, pero también en la práctica social que hay alrededor de los sistemas de inscripción y expresión de carácter lingüístico y simbólico. ¿Sí? Estamos hablando de prácticas sociales y de ideologías, o sea, una visión social y cultural alrededor de lo que podríamos generalizar de una forma amplia como la palabra escrita. Y esto tiene, o sea, entonces va mucho más allá de manejar el código del alfabeto. Y esto lo tenían muy claro el movimiento de los agrarios. En un principio, bueno, estuve yo viviendo un año allí en el Sumapaz, entrevistando a las personas que participaron de este movimiento de los agrarios en su territorio. Y ellos me contaban, uno de ellos en particular me contaba que al principio del movimiento lo que ellos hacían era ir a los pueblos cercanos, en donde sí había escuelas, en donde no estaban en guerra con el Estado, a persuadir a las docentes, a las profesoras, de que les ayudaran a redactar las cartas para ellos mandar las cartas, las quejas, los documentos judiciales con los que iban a complementar su lucha. Pero muy pronto, después de eso, empezó a pasar una cuestión muy interesante acá. Y por eso pongo estas rocas. Esta en particular no es acerca de la que voy a contar la historia, pero se parece. Las personas dentro del movimiento de los agrarios que tenían un conocimiento del código alfabético eran niños y niñas menores de edad que habían cursado hasta segundo o tercero de primaria en los pueblos aledaños. Las personas adultas, estos que salen aquí, normalmente no tenían ninguna relación con el sistema educativo formal. Eran niños y niñas. Y en una de esas asambleas, sabiendo que había un niño de 10 años, que fue la persona que luego a sus casi 90 años tuve la fortuna de entrevistar gracias a Estrellita que está aquí conectada, Estrella Guerrero, que nos presentó, pues atrás de una de estas asambleas, otro de los agrarios le dice, oiga, Carlitos, ¿por qué no me hace el favor y le enseña a leer y a escribir a mi hijo? El hijo del que estaba hablando el señor tendría, ¿qué? 15 años y Carlitos tendría 10, una cosa así. Entonces el niño menor le dice, claro, yo le enseño. Y ahí detrás, en el trasfondo de la asamblea, saca una cartilla que había obtenido. Una cartilla es un libro de texto escolar, ¿sí? Que él había conservado. Luego hablamos un poco de estos libros de texto escolares y le empieza a enseñar en el trasfondo el código alfabético, ¿no? Cómo se relacionan esa relación grafo-fono que todos conocemos. Y le deja unas tareas. Y le dice, luego venga a mi casa, nos vemos y le pongo más tareas. No siempre tenían espacio en las casas, a veces se veían en abrigos rocosos como este que está en la fotografía. Y al ver que Carlitos le podía enseñar a este muchacho de 15 años, otros padres de familia que pertenecían al grupo de los agrarios se entusiasmaron con esta idea y con este método y empezaron a pedirle a Carlitos y a otras niñas y niños que también habían recibido hasta segundo y tercero de primaria que les enseñaran. Total, se generó un sistema, una forma de educarse que ocurría por las tardes en las casas de familia o en estos abrigos rocosos, que como el que les estoy mostrando, en medio pues de esta zona forestal, ¿no? Que se llama el Páramo de Sumapaz. Se educaron los unos a los otros y empezaron a generar estos grupos que los llamaron luego centros juveniles, ¿sí? En donde se formó todo el movimiento de los agrarios en lectura y escritura. Se terminaron alfabetizando completamente. Este muchacho Carlitos terminó siendo el secretario del que luego sería el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, tomando las notas, etcétera. Y entonces aquí ocurrió, se puede documentar, y hay bastante memoria ahí en el páramo del Sumapaz, cómo ocurrió ese proceso que he llamado estar educándose. Entonces, una cosa muy importante que señalar allí con esta historia que les acabo de contar que pasó allí como una práctica de literacidad en el páramo de Sumapaz. Primero que todo, es algo que ocurre, o sea,
No hay una distinción binaria, hay que salir de binarismos, entre las prácticas convencionales, digamos, escolares de educarse y las prácticas, digamos, vernaculares o lo que yo estaba llamando educating o estar educándose. Ocurren en mutua tensión y retroalimentación. O sea, esos binarismos normalmente no ocurren en la vida social. Hay un diálogo permanente entre ambos. Y esta historia que les conté, que les acabo de contar acerca de cómo funcionó durante los años 50 y 60 del siglo XX y en el páramo de Sumapaz, es una muestra de esas tensiones recurrentes que ocurren alrededor de las literacidades y de la educación en los movimientos sociales, que es pues alrededor de lo cual pues, trató los estudios doctorales que hice y justamente en donde estamos todavía hoy en día trabajando junto con las personas del Sumapaz al respecto de eso. Entonces, una de las cosas interesantes que les quería traer a colación, esta es una imagen de un sistema de escritura de las Filipinas. Y ya les voy a decir por qué lo pongo aquí en su consideración. Entonces, había dicho hace un momento que estas prácticas de literacidad que se pueden documentar desde un punto de vista antropológico eh, no necesariamente siguen el marco normativo de la lengua estándar, pero eso no quiere decir que no sigan ningún marco normativo. Ese es como una concepción, digamos, ideológica muy fuerte que hay al respecto de las alternativas de conocimiento cuando uno las expone. O sea, el hecho de que no estemos siguiendo la estandarización, o sea, que los campesinos y campesinas que se formaron a sí mismos en este sistema de literacidades del Sumapaz no conozcan ni sigan la norma formal de la Real Academia de la Lengua, no quiere decir que lo hagan de forma errática y sin un marco normativo. El marco normativo que se utiliza difiere del marco de las élites europeas, euroamericanas y sus diásporas como lo plantearon desde el siglo XVI o desde los orígenes de la Real Academia de la Lengua. Una de las cosas que veíamos en los relatos al respecto de las personas que se educaron en esas formas de escribir, como las que les ilustré hace un momento, es que valoraban muchísimo el hecho de memorizar ciertos poemas, ciertos cantos, especialmente de tipo como decimonónico del siglo XIX, independentistas, y recitarlos con una entonación particular. Entonces, la normatividad no estaba, por ejemplo, en usar de forma, entre comillas, correcta la V y la B, o poner las tildes donde sí toca, donde no toca. Ahí, digamos, no le ponen mucha atención. Sí le ponen algo de atención, pero no es el núcleo de la atención. El núcleo es algo que también nos pone en cuestión el dualismo entre oralidad y escritura. El núcleo normativo para el grupo de personas del Sumapaz estaba en la recitación de memoria de unos cantos tradicionales con respecto a los cuales se hacían eventos sociales. Y entonces aquí sale a colación este sistema de escritura que les quería mostrar, que es de las Filipinas. No tiene ninguna relación de causalidad con lo que les estoy diciendo. Es un silabario que utilizan varios grupos en la isla de Mindoro, entre ellos los Hanuno. Es un silabario que tiene la característica de que no sigue unas normatividades al respecto de la relación grafo-fono, como lo hace el alfabeto del español, del inglés o del alemán, que la preocupación constante de la escritura es que hay una manera y solo una de escribir de forma correcta ortográficamente. Este silabario de los Hanuno no hace eso, pero al igual que hacían que hacían los campesinos y campesinas del Sumapaz, la normatividad está alrededor de memorizar y cantar con una entonación peculiar unos poemas tradicionales para ser usados en sus eventos sociales, políticos. Entonces, quería mostrarles como dos casos que están muy bien documentados. Este caso lo documenta un antropólogo maravilloso de los años 50, Conklin, y lo discute. O sea, esto que estoy diciendo no lo planteé yo, lo plantea pues, el profesor McDermott, que fue maestro mío, fue profesor en Stanford, y documenta pues muy detalladamente el caso de la escritura Hanuno, que es esta que estamos viendo ahí. Y uno de los argumentos que yo hago es, miren, estas formas de normatividad que tienen las escrituras y las literacidades y las prácticas de literacidad vernaculares muestran una creatividad muy interesante y también nos muestran una manera de ver la normatividad de una forma también muy valiosa
y que nos deja ver que si bien ninguno de los dos casos es muy frecuente, o sea, no estoy diciendo que todos los campesinos del Sumapaz hagan cosas así, pero sí nos deja ver, como dije al principio, posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que nos dan las literacidades cuando nos permitimos aprender de los movimientos sociales indígenas y campesinos, incluso en las Filipinas o en el caso de Colombia? Y aquí quería mostrarles, bueno, para redondear una de estas ideas, aquí quería mostrarles, este es un bosque en Colombia. Y una de las cosas que quería mostrarles al respecto de este bosque, el cual ya he presentado en algunas veces y que creo que allí ya en Tabasco lo mostré, este bosque, es que si nosotros queremos, voy a hacer esta analogía, si nosotros queremos entender el problema de las literacidades en los movimientos sociales, como se entiende un bosque, haríamos bien en entrar a observar con mucho cuidado lo que está pasando en ese bosque, así se vea muy complejo y así no se distingan muy claramente cuáles son las unidades. Y en cambio, desde un punto de vista biológico, sería bastante absurdo si yo tratara de ver cuáles son las formas correctas e incorrectas de los árboles, ¿sí? Y de los animales que están allí y tratara de deshacerme de todo lo que yo no pueda entender. Desgraciadamente, en el estudio de la alfabetización y de la enseñanza de la educación tendemos a lo segundo, ¿no? O sea, como todo lo que no sea la normatividad, entonces no, es errado y ya no lo tengo en cuenta. Entonces, bueno, por eso quería mostrarles esta idea de este bosque. Bueno, esto es algo que ocurre y es parte de lo que me lleva a la conjetura. Es algo que está ocurriendo, esto ocurrió en el año, esto fue justo antes de la pandemia, si mal no recuerdo, esto fue en el 19. Este es ahí mismo en el Sumapaz, pero estamos con las personas del movimiento social campesino contemporáneo. ¿Sí? Y en este momento están discutiendo un problema político muy importante que les atañe. Ese movimiento de los agrarios finaliza en el año 67, cuando les conceden a ellos las tierras, que les garantizan los derechos, pero pues eso ha sido muy contencioso hasta el día de hoy. En el año 17, en el 2017, el gobierno de ese entonces, que era de extrema derecha en Colombia, saca un decreto en el cual delimita para su protección el ecosistema del páramo, que es donde habitan pues, estos campesinos. Y en la delimitación utilizan criterios científicos muy objetivos, basándose pues en la geografía, en la biología, etcétera, sin tener en cuenta la historia del movimiento social. Entonces, los campesinos que ya llevan más de 100 años organizados políticamente, jurídicamente, pues demandan ese decreto, ganan la demanda y entonces se obliga al Ministerio del Medio Ambiente a que la delimitación para proteger ese ecosistema se haga de manera participativa. Entonces, la jueza pues, ordena que se hagan unas asambleas en el territorio con el Ministerio del Medio Ambiente y el movimiento de los campesinos, en los cuales se empieza a plantear cómo va a ser esa delimitación participativa. Y yo estuve ahí, esta foto la tomé yo. Entonces, ¿qué hace el Ministerio del Medio Ambiente de ese momento? Ponen tecnologías digitales, y van a ver cómo conecta una cosa con la otra. Ponen estas tecnologías digitales, ponen pantallas gigantes, música de reggaetón, animaciones, una cosa que tiene mucho que ver con un despliegue pues, de autoridad a partir de lo digital y ponen ¿cómo se llama? Un podium en donde pues, estas personas con rostro severo y cara de autoridad del ministerio se ponen allí delante y le empiezan a explicar a el campesinado, ¿no? A las campesinas y campesinos, cómo es que la participación consiste en hacer lo que el ministerio diga, ¿sí? Y estos campesinos pues no permitieron que esto ocurriera. Y esta fotografía muestra el momento en donde se paran delante de las pantallas con carteleras hechas a mano, que ahí las pueden ver, con estos papel periódico hecho a mano, en donde explican la demanda. ¿Sí? Lo que está puesto en esos cuadritos de colores escritos a mano es una explicación acerca de la demanda en donde le explican al ministerio cómo esto que está diciendo de que la manera de hacer la participación es como diga el ministerio, pues no es como debe ocurrir el asunto. Así no es como judicialmente debe hacerse. Avergonzados, los del ministerio dejan esa pantalla ahí encendida, ya no la utilizan más, no saben muy bien qué hacer y los campesinos toman control de la asamblea y terminan expulsando a los funcionarios del ministerio y haciendo una asamblea campesina en la cual se toman decisiones.
Entonces aquí lo que yo quería mostrar es cómo estas formas de literacidad, o sea, esta manera de haberse apropiado de la palabra escrita, de haber utilizado esa escritura a mano, esas carteleras y esto que fueron desarrollando a lo largo de su historia, se utiliza de forma política para tomar decisiones que incluso tienen efectos medioambientales y que va en contra de algo que nosotros podríamos pensar que es como dado por sentado, y es que una manera de hacer uso de las literacidades que tiene que ver con las tecnologías digitales sería mejor valorada o tendría como un mayor impacto que una manera que sería asociada a lo más campesino o lo más, digamos, básico, que sería utilizar escritura a mano en papel periódico usando papelitos de colores. Y vemos que ocurrió lo contrario. Entonces, nuevamente, aquí les muestro dónde, porque viene la conjetura que les estaba mostrando al principio, la voy a volver a poner. Entonces, miren, quienes han vivido los movimientos sociales indígenas, afrocampesinos y de pueblos equiparables han estado educándose en literacidades a su manera y las han estado usando políticamente a su favor. Y aquí este evento de la fotografía que les acabo de mostrar nos muestra lo siguiente: del mismo modo lo han estado haciendo con las tecnologías digitales. Entonces, esa conjetura que ocurrió antes de la pandemia y luego las relaciones que yo tuve durante la pandemia y después de eso con mis amigas y amigos del Sumapaz, nos llevaron a preguntarnos mucho acerca de, bueno, pero ¿qué está pasando con con las tecnologías digitales? Esta es una notita que estuvimos tomando en las discusiones que teníamos con las personas del movimiento social acerca de este concepto de ideología lingüística. Es cuando un grupo social considera que otro grupo social usa estereotípicamente unos signos. Sí, esa es la definición académica. Pero esa la puse yo, ¿no? Por supuesto, así es como hablamos los que estudiamos en la Universidad de Guadalajara o en la UNAM o en Columbia y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean conceptos que no puedan ser discutidos de una forma muy profunda cuando cuando uno entra en el diálogo, en el garladero, lo llamamos, con las personas campesinas. Y entonces lográbamos ver problemáticas como que quienes son personas de mayor edad, que llevan más tiempo en el movimiento social, se sentían excluidos o de alguna manera que no podían participar tan fácilmente porque estereotípicamente no, como que les eran ajeno este tipo de lenguaje como el que pusimos acá, ¿no? App, bajar, gigabyte, adjunte el correo, súbalo a la nube, no sabe usar Word, loguéese, la arroba, ¿no? O sea, como que eso no les era familiar dentro de la forma en la que ellos suelen relacionarse con lo político y con las literacidades. Un caso muy importante, que aquí me corregirán qué pasó. Aquí está Estrellita, un saludo nuevamente. Esta es pues una de las personas, Estrella Guerrero, una de las personas del movimiento campesino con quien más de cerca hemos estado trabajando. Ella me contaba que cuando llegan las antenas de telefonía celular en la segunda década del siglo XXI, ahí al Sumapaz, empieza a ocurrir que buena parte de la conversación acerca de la acción política deja de ocurrir en los espacios, no sé, la cantina, la gallera, la cocina, y empieza a ocurrir en WhatsApp. Y las personas que no tienen un teléfono celular y que no pertenecen a los grupos de WhatsApp en donde está ocurriendo esa discusión empiezan a sentirse excluidas. Y entonces viene la pregunta de, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos ahí frente a eso? Porque podríamos hacer un gesto como el de las carteleras, pero de otra manera no habría una manera como de hacerse cargo del asunto. No habría una manera como de concebir de otra manera, de darse cuenta cuáles son las ideologías lingüísticas que están detrás de estas tecnologías digitales. Bueno, pues aquí estamos en un seminario en donde estuvimos hace unos años discutiendo pues ese tipo de temas junto con las personas campesinas, y aquí pues les muestro pues algunos de los avances de la reflexión que tuvimos en este diálogo de saberes al respecto de las tecnologías digitales, las literacidades y los movimientos sociales. Entonces el primero. em, lo primero que llega a las comunidades son los teléfonos celulares. Y hay una preconcepción al respecto de tecnologías digitales, y es que prima el uso de la computadora. Y esto pareciera ser como muy simple, pero es algo que cambia mucho la forma en la que nos relacionamos entre los movimientos sociales con las tecnologías digitales. Es muy importante el celular. Em, bueno, hay una parte
que es política, pero al mismo tiempo emocional, que tiene que ver con el sentipensar de la manera en la que se expresa esa tecnología. Términos como tienda de aplicaciones, cuenta, que haya publicidades, que se hable de la app, etcétera, etcétera, hace referencia a una lógica capitalista, a una lógica liberalista, neoliberal, la cual genera resistencia dentro de los campesinos, dentro del campesinado organizado. O sea, no se trata solamente de que haya unas competencias, bueno, aquí entro, hago un paréntesis, ¿no? O sea, casi todo el enfoque de tecnologías digitales de las Naciones Unidas está centrado en el problema de las competencias en tecnologías digitales. O sea, digamos, el problema es que las personas no tienen las competencias y hay que formarlas. Pero aquí nosotros logramos encontrar, miren, hay unas ideologías detrás de la manera en la que se usa la lengua en las tecnologías. Ideologías que tienen corporaciones como Microsoft, como Google, como Apple, y que se expresan, por ejemplo, en ideas como quien está detrás del teléfono es una sola persona individual que es un consumidor en potencia. Y en general las personas campesinas usan los teléfonos de forma grupal y familiar y no son consumidores en potencia, son actores políticos o así se conciben ellos. Entonces ahí entran en tensión. Eso es un hallazgo como muy importante. ¿Por qué WhatsApp sí se usa mucho? Porque se parece mucho a los radios que se utilizaban durante estos movimientos, ¿no? Y en cambio, cosas que nos parecían como más básicas y elementales, como el correo electrónico, se ven como muy complejas, mientras que WhatsApp se ve como muy sencillo desde este punto de vista, ¿no? Y bueno, estos son como los hallazgos, aquí ya los tienen, pues, como de lo que ha pasado como en esta investigación y de lo que va la conjetura. Entonces, pues bueno, eso era lo que traía para compartirles. No, no llegamos como a una conclusión. ¿Qué hemos hecho? Entonces quería como compartirles y si ahora pues alguna de las personas también de Sumapaz quiere compartir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué andamos? ¿Cómo generar unos sistemas de acompañamiento investigativo de este corte de colonial con las personas campesinas, en donde esta reflexión sobre las ideologías lingüísticas, sobre las desigualdades lingüísticas, sobre las literacidades, nos sirva para apropiarnos de las tecnologías digitales en estos movimientos? ¿Cómo hacerlo? Hicimos unos ejercicios muy sencillos en donde se hacían unas explicaciones al respecto de, bueno, cómo usar el correo electrónico, cómo usar ciertas plataformas y luego se acompañaba de una discusión política al respecto de lo que veíamos. Lo estamos registrando, lo estamos sistematizando, en eso estamos en este instante. Ha funcionado bastante bien. También hemos estado muy atentas y atentos acerca de cómo se va desenvolviendo ese problema de la delimitación del páramo, ese problema de la propiedad de la tierra y de la defensa territorial que están haciendo el campesinado alrededor de lo que pasa con las tecnologías digitales. Vemos, por ejemplo, que hay una trivialización del asunto a través de, no sé, animaciones y cantinelas y, pues, digamos, una despolitización publicitaria que sale en las redes sociales al respecto de lo que pasa ahí en el páramo. Pero también y notamos que a ese respecto, por ejemplo, la gente más joven del campo, pues ya no quiere escuchar más acerca de la historia del movimiento social, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer una formación política al respecto de ese movimiento social en donde se sientan afines las juventudes quienes están más cercanas a las tecnologías digitales? Bueno, es una pregunta que quisiera compartir con ustedes y que quisiera conversar. Bueno, pues, me extendí bastante, bueno, pero pues esto era, me emociona un poco y pues también pues por contar con gente de tantas generaciones y de tan diferentes orígenes en esta conferencia. Y pues bueno, eso es lo que les traía, la conjetura, en qué va la investigación, cuál es esta perspectiva que les quería ofrecer. Y pues bueno, Dafne, pues no sé si tenemos un momento de conversación, de preguntas, de comentarios. Y muchas Sí, gracias claro por que escuchar. sí. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Me parece que es una perspectiva que abre a otras miradas e incluso a otras líneas de investigación. Digo, quienes ya están avanzando en su tesis dirán, no, ya la que llevo es suficiente, pero quienes a lo mejor todavía están formulando alguna investigación, pues creo que es una manera de poder robustecer ese marco teórico, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera encender su micrófono, escribir en el chat, hacer una pregunta, un comentario. Yo siempre les digo un reclamo, una queja, todo es bienvenido.
No les vamos a evaluar. Si hace sentido. O si no, hay algo que no queda claro. Aldo, ¿te escuchamos? Sí, bueno, a mí me parece pues muy interesante el proyecto. Creo que yo pertenezco a las artes y también he visto otros proyectos comunitarios que están basados en, pues, en los teléfonos como dispositivos. Y a mí eso me parece pues una transformación interesante porque, digamos, como lo pones en las conclusiones, hay campos semánticos capitalistas pero finalmente son eficaces, ¿no? Porque más allá de los campos, creo que lo que sucede con los teléfonos en todo este mundo que ahora se llama diseño de usuario, es que son mucho más sencillos e intuitivos de usar y de hacer cosas complejas que una computadora, ¿no? Entonces, por eso le entregan una tableta, un teléfono a un bebé y tiene una capacidad de uso más o menos inmediata, ¿no? Como puede aprender a través de la intuición cómo funciona ese dispositivo, ¿no? Y el uso particular del proyecto me parece bien interesante porque, pues, en comunidades tal vez poco familiarizadas con lo tecnológico, pues se vuelve un dispositivo de acceso a otros canales de información, ¿no? Y a otro tipo de intercambios un poco como lo propones, ¿no? Sin tener que complejizar tanto el aprendizaje sobre el uso del aparato, sino sobre las intenciones de la comunicación que se busca generar, ¿no? Creo que eso es lo que me parece bien relevante. Oye, qué interesante esto que cuentas de usos más artísticos y comunitarios del teléfono. A mí me trae esa colación algo que se utiliza, en este instante estoy en la UNAM, en la UNAM, en la sede de Morelia, y aquí hay un profesor, Orlando Aragón, que habla del uso contrahegemónico de herramientas hegemónicas. Y me suena mucho lo que tú estás diciendo. O sea, sí que viene del capitalismo. Sí que hay unas ideologías, o sea, los programadores de software y quienes diseñan ese diseño de usuario cargan con unas ideologías. Pero eso no, y en general eso influye mucho en la manera en la que se recibe el uso, de las tecnologías, pero también se puede hacer un uso contrahegemónico. Me da esperanza, sería bonito que pudiéramos luego conversar un poco más, a escuchar también el proyecto en el que andas. No, gracias por tu comentario. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir una idea? Aster. Muy bien, pues yo me quedé mucho ahora con lo del bosque y que no tiene sentido como, como buscar como esto de los árboles que no encajan en una norma, como que no tiene mucho sentido. Me quedé pensando en eso cuando estábamos con con lo de las formas de hablar y que a lo mejor que una forma de hablar no está alineada con el canon de lo dominante, digamos, no significa que sea incorrecto. Me, me envió de vuelta a, me envió de vuelta a una conversación que tuve cuando yo estaba en la licenciatura en una de mis clases la asignatura que yo tomaba se llamaba Comunicación, Cultura y Sociedad. Y justo a propósito de este tipo de cuestiones, tuve una profesora que dijo algo muy interesante en ese momento. Ahora voy a proponer otro ángulo, pero dijo que no era que se tratara de formas incorrectas de hablar, sino que se trataba de formas desreguladas de hablar. Ahí yo yo hoy estoy cuestionando como esa forma de enmarcarlo. O sea, comparto el sentimiento general de que no es incorrecto, pues, pero, pero a lo mejor desregulado puede dar una imagen incorrecta de lo que de lo lo que auténticamente pasa aquí, que sino que más bien, porque claro, si una población tiene su propia manera de hablar, de utilizar el lenguaje, que a lo mejor no es la misma que la dominante canónica, etcétera, etcétera.
yo no diría que está desregulada, sino que sigue, porque obviamente tiene reglas también, sino que, sino que se regula a sí misma de otra manera. Y yo lo pondría así. Y creo que como esta instancia como voy a intentar encontrar las palabras. Este regreso, este recuerdo que me trajo estar aquí y escuchar algo parecido, como que me llevó como a plantearme otra manera de describirlo. Y, y creo que eso puede ser, creo que es interesante cómo a veces retomamos algo que aprendimos o escuchamos en algún momento y con nueva información, un año, 2 años, 4 años después, dices, espera, y actualizas ese conocimiento. Es, es increíble. Acer, creo que estás yendo por un camino muy fértil. No sé de qué área del conocimiento eres, pero parecieras como sociolingüística crítica o algo por el estilo. No sé qué Pues, estás. pues en realidad, bueno, yo en realidad acabo de entrar a la maestría, pero la verdad es que yo estudié la licenciatura en otra universidad, estudié comunicación y artes audiovisuales en el ITESO. Entonces, Wow. No, pero pues pues ahí te recomendaría mucho mirar la obra de un autor que se llama, un par de autores, Bauman y Briggs, luego te puedo mandar la bibliografía, que hablan acerca pues de la colonialidad en el tema del desarrollo de lo de las lenguas y todo, entran a todo este concepto de la normativa. Y lo voy a decir así como muy brevemente, mira, toda manifestación semiótica, incluyendo lo lingüístico, es de naturaleza normativa, pero no de naturaleza estandarizada. Ahí es donde está la diferencia fundamental. Hay un chiste que lo muestra muy claramente, es un chiste de Calvin y Hobbes, en donde le dicen a Calvin como, di con tus propias palabras, expon con tus propias palabras tal cosa, y él empieza a decir, pues sus propias palabras, ¿no? Las de él. Entonces nadie más le entiende. Entonces, digamos, eso sería algo desregulado, ¿ya? O sea, tú individualmente inventas tu propia asociación entre significado y significante y nadie más la tiene, entonces, pues es bonito, pues porque hay semiosis, pero lo que no hay es comunicación, ¿no? Si quiere haber, si hay un intercambio comunicativo, necesariamente empieza a haber lo que llamaríamos normatividad. O sea, nos ponemos de acuerdo en que, pues, el cánido, el mamífero cánido, ¿sí? Es perro, es ese conjunto de palabras y ya, pues, lo que yo entiendo por perro puede ser ligeramente diferente a lo que Aster entiende por perro, pero más o menos nos podemos entender porque hay una normatividad. Es un poco como aquí en Morelia, por ejemplo, funciona un sistema de transporte todavía tradicional en donde pues tú lo tomas donde quiera que estires la mano ahí para y donde quiera que timbres, entonces ahí también te deja el bus. Pero pasa que de manera consuetudinaria hay unos puntos en donde suelen parar. No sé si los que han vivido en esos sistemas de transporte tradicional saben eso, o sea, es decir, como que teóricamente te subes donde quieras y te bajas donde quieras, pero en la práctica no ocurre, se forma una normatividad. Hay unos puntos en donde sueles tú ponerte. Luego puede entrar la estandarización, que es cuando formas estos, no sé, un metro, un sistema de transporte BRT, en donde pues hay unas paradas estandarizadas. Entonces, no quiere decir que si no hay unas paradas estandarizadas estás desregulado, ¿no? Hay una regulación. Ahora, cuando estamos en estos temas de las literacidades, de las tecnologías digitales y estamos viendo lo que hacen los movimientos sociales y este tipo de resistencias, la pregunta interesante es como las regulaciones que se están formando políticamente, ¿qué implican? ¿Cómo se sitúan históricamente? ¿En dónde está el poder y en dónde está la resistencia? Porque tampoco es decir que todo lo que hagan las personas de los movimientos sociales es emancipador y todo lo que se haga desde el establecimiento es represor. No, el poder no funciona así. Ya lo vimos en ciencias sociales que el poder funciona de una forma fractal, o sea, hay resistencias y poderes en diferentes lugares y maneras creativas de usar tanto lo ideológico como lo novedoso, como todo eso, y ahí lo que habría que ver es historizarlo, así como decía Marx pues, en la ideología alemana, ¿no? Y después hay que historizar. Y eso sería una manera, una aproximación
muy interesante para ver cómo es el asunto. Digamos, justo por eso estaba viendo como, bueno, tecnologías digitales y literacidad en los movimientos sociales, pues veamos entonces históricamente un caso, veamos, entrevistemos y miremos qué es lo que está pasando para ver allí cómo funciona ese tema del poder y la resistencia. Pero bueno, como que me fui un poquito ahí por las ramas, Aster, pero me inspiró mucho tu comentario. Muchas gracias. Me alegra escuchar eso. Muy bien, muchas gracias. De hecho, ahorita que has retomado la metáfora que utilizaste para ejemplificar, te la voy a robar. Me parece muy, muy buena porque es muy, me parece cruda. O sea, es como, sí, no vas a ir y vas a querer ajustar los árboles a lo que tú quieres mirar. O sea, vas a mirarlos tal como están, ¿no? Entonces, creo que cuando, como bien dices, cuando hablamos de lectura, de escritura, de educación, pensamos siempre en la norma, ¿no? En esto, en esta falacia de la calidad educativa, ¿no? Que es como querer encajar todo en la norma En y el olvidarnos estándar, un sí. poco, claro, olvidarnos un poco como de que hay procesos que se dan fuera de la norma y que también son ricos y que también son educativos y que por supuesto que vale la pena retomarlos, registrarlos, divulgarlos, ¿no? Entonces, pues me encantó la metáfora. Bien, ¿alguien más que quiera? Úsala, úsala. No, pues que me robes una idea tú, pues un honor muy grande, ¿no? Y así vamos también en contra de esa lógica que tenemos ahora de que cada quien individualmente quiere ser el dueño de la idea. No, róbamela y circulen, circulen esas ideas. Maravilloso, me encanta. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera compartir, que quiera preguntar? Sí, hola, buenas tardes. Mi cámara no funciona muy bien, el micrófono tampoco, así que díganme si me escuchan. Sí, sí te Sí, escuchamos. Estrellita, la escuchamos. Listo, un saludo muy grande al profesor Daniel Rudas, a toda la audiencia que está en directo viéndole, escuchando esta conferencia tan importante y a todos quienes han hecho y aportado su grano de arena para que una conferencia de este tipo se dé. Hablar de tecnología, bueno, soy Araceli Romero Sousa, Estrella Guerrero de nombre identitario del Páramo de Sumapaz. Y hablar de tecnología, ¿para qué? ¿Quién está detrás? Todos los poderes visibles y los no visibles que tienen tanto poder atrás, es siempre un tema muy complejo, o temas que se discuten en la familia, en los diferentes escenarios comunitarios, en la academia, bueno, demás. De hecho, es un reto muy, bueno, que tiene que estar transversalizado por muchos retos. Y decir entonces como esa tecnología, como para qué, para quién y por qué. Y las comunidades campesinas, por ejemplo, de estos lugares, continúan hasta donde sea posible esa lucha de forma de resistencia para que esas plataformas existentes cumplan una función social, cómo usarlas para que se pueda recopilar y proteger esos conocimientos tradicionales, pues que cada vez van siendo más pocos. Entonces, como un ejemplo de que esas tradiciones sean difundidas y cómo el territorio pueda asegurar parte de esa ancestralidad o parte de esos conocimientos que se van yendo, pero que también quedan y se van juntando con los que hay y buscan promover al futuro que se manifieste o que se quede un poco de esa identidad cultural. Para colocar un ejemplo muy práctico y me pueda hacer entender un poco mejor, em, se está haciendo ahorita un trabajo con murales. Estos murales buscan precisamente ese saber de los más mayores, por ejemplo, los que hacían con el cuero de las vacas, del ganado, que tenía que tener unas condiciones especiales, hacer esos primeros rejos con los que se manejaban en arriería, pues todos los animales, la carga, lo que se cabresteaba, con lo que se amarraban el ganado, los terneros, y todo eso que hoy, pues prácticamente ha desaparecido en un porcentaje muy alto. Así como ese oficio, se buscar cómo era el fogón, o sea, cómo se cocinaban los alimentos anteriormente, las piedras que se recogían con ciertas calidades y cualidades de los ríos para hacer como
esos jines en donde las ollas se colocaban, ¿cierto? Estoy hablando de muchos años atrás. Y esos saberes que se van perdiendo ahora se busca plasmarlos, pero mediante diálogos, mediante encuentros de esos ancestros, de esos abuelos, de esas abuelas, y hacerlo intergeneracional, plasmar esas figuras después de mucho trabajo y muy manual, ¿cierto? Muy desde el arte campesino, enfocado a ese rescate y de allí colocar, pues, utilizando esa tecnología, un QR, a ver, donde la persona que no solamente quiere ver el fogón, sino que si quiere escuchar de viva voz a las personas que lo vivieron, que los hicieron, o las hornillas, las estufas más antiguas, pues allí usando esa tecnología se pueda usar, se pueda ver, como con otros idiomas, bueno, idiomas digo, con otras palabras, con otras formas de expresión, con ese vocabulario propio de palabras que aún se resisten a desaparecer. Pero bueno, para decir también, las redes digitales pasan también por resistencias de movilización social, ¿cierto? Conecta comunidades, hace denuncias, se usa para visibilizar lo invisibilizado, para, digamos, entrar en esa relación de transformar relatos y no, es decir, dentro de la semilla de la esperanza y de la resistencia. Bueno, yo quería solo como mencionar eso, ver que acá también se utiliza para utilizarlo para comunicaciones internas y de ver cómo las semillas, que es algo que está también desapareciendo, las semillas nativas, y cómo en ellas se coloca una bandera de propiedad privada para unas potencias y se deja pues como a la deriva eso que fue en su momento semillas libres para la vida, hoy son pues manipuladas, pero son eso, ¿no? Cómo las tecnologías se vuelven en resistencia, pero cómo también la parte académica contribuye a que estos ejercicios se continúen dando y que sigan visibilizándose, pues que hay poderes y que hay ideologías exactamente a través de esas formas, de esas herramientas, de esos iconos y demás. Muchísimas gracias. Bueno, ahí muchas gracias, Estrella. Y pues realmente, pues yo lo que quisiera decir es como vean ustedes el nivel de la conversación que tenemos con Estrella, el tipo de interlocutores, de interlocutoras, porque son casi todas mujeres con las que nos relacionamos en este tipo de investigaciones. El debate es muy poderoso y pues aprovecho para anunciar que también estamos junto con Estrella y más personas del Sumapaz haciendo un podcast que va a salir ojalá hacia final de año. Esperamos pues poderlo divulgar entre ustedes, que lo escuchen con estos temas tan relevantes y estas relaciones tan fuertes que hacemos alrededor del estudio de las literacidades, los movimientos sociales, las tecnologías. Muchas Bien, gracias, muchas Estrellita. gracias. Muchas gracias, Estrella. Y bueno, ahí en Tamulte tienen la mano levantada. No sé si quieran compartirnos. No les escuchamos. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Primero que nada, agradecer al profe Dani y a la maestra Dafne por hacernos llegar la invitación. Y estamos contentos de estar aquí con ustedes. Sin embargo, tengo que ser muy sincera con todos ustedes allí. De pronto tenemos muy mala señal aquí con el internet y no logramos comprender al 100%. Este, ¿Me lograron escuchar? Sí. Sí. Ajá, aquí logramos comprender al 100% la conferencia porque durante que estuvo Dani hablando se cortaba mucho la señal y no captamos bien, lo siento mucho. Pero de ahí en fuera le agradecemos nuevamente la invitación y esperamos que tal vez en algún momento ver porque tengo entendido que se está grabando, ¿no? Bueno, de mi parte voy a ver la conferencia para tratar de entender qué es lo que dijo el profe. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Diana. Ay, qué pesar, Dafne. Bueno, pero igual yo extiendo mi ofrecimiento a la Universidad Intercultural y mi compromiso con ustedes. Y si quieren volver a organizar un espacio,
ahí en la universidad para que podamos conversar con muchísimo gusto, me va a encantar y Diani, por supuesto, pues qué pesar que se haya entrecortado la comunicación y ojalá pues que puedan escuchar la grabación y estoy muy atento a su retroalimentación. Ok. Hablando de tecnologías, ¿verdad? Bueno, pues no sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta, si no, para irnos despidiendo. Creo que no. Vale. Vale. Creo que no. Entonces, bueno, con eso les agradezco muchísimo a todas las personas. Tuvimos casa llena que estuvieron escuchando esta conferencia, por supuesto, al doctor Daniel Rudas, que pues estuvo hoy con esta idea que nos está presentando, que esperemos que les sea de muchísima utilidad para sus actividades Creo académicas que y quieren educativas. decir algo de Tabasco. ¿Sí? Ah, A ver, una de mis compañeras quiere opinar algo. A ver. Mi compañera. Primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta conferencia que, aunque tuvimos por ahí ciertos detalles con la conexión, considero que es un tema muy importante. Somos alumnos del 7º semestre de Lengua y Cultura y como tal, pues el tema es muy importante porque estamos dando por entendido, o sea, lo que pudimos captar, o pude captar, es de que habla mucho sobre la tecnología, la forma como la tecnología está haciendo un énfasis en cómo resguardar esos saberes ancestrales, tanto en la lengua materna, porque hoy en día podemos decir que es un trabajo muy bueno, puesto que es para beneficio también de las nuevas generaciones. ¿Por qué las nuevas generaciones? Porque nuestros antepasados, pues no somos eternos, de una u otra forma partimos de este mundo y esos saberes se van quedando al olvido si no los registramos. Y qué bueno que en las comunidades más lejanas están llegando esas plataformas digitales, porque en ellas se pueden resguardar todas esas informaciones. ¿Para qué? Para que no se desaparezca. Sobre todo, por ahí anduve viendo la imagen de cómo se interpreta el árbol desde la perspectiva de cada persona, ¿no? O sea, si hablamos de aquí de Tabasco, nosotros, por ejemplo, a lo mejor semióticamente sabemos que hablar de la hoja de chaya, en nuestra lengua, por ejemplo, vemos el árbol de la chaya y decimos, esto es una planta que sirve para un alimento, puede ser como los tamales, como los huevos con chaya. Pero si hablamos en nuestra lengua, la chaya significa ek en la lengua materna. Entonces, ek para nosotros es la estrella. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo una plataforma digital o desde la forma como podemos resguardar esa información hace para más adelante que los jóvenes pudieran saber de este conocimiento. ¿Por qué? Porque si perdemos nuestra lengua materna también perdemos la identidad. O sea, es una forma de resguardar esa información. Y por lo cual, pues yo considero que el proyecto que se está trabajando para mí me da un impulso de alegría porque no nos gustaría perder algo que bien pertenece a nuestra identidad. Entonces, me da gusto que se esté abordando todo esto y que se haga parte de la realidad en el ámbito de la tecnología. De hecho, hemos también estado ocupando la tecnología dentro de la unidad académica para diferentes trabajos, como por ejemplo hicimos un trabajo de la contaminación, donde también abordamos la lengua materna de una forma para hacer conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque, como sabemos, hablar de la contaminación es hablar de algo que está afectando a la comunidad o el lugar o el entorno donde nos encontremos, ¿no? Pero dependiendo de ese entorno, también podemos decir que vamos a entablar nuestra lengua materna porque las personas adultas mayores pueden interactuar más en la lengua materna que en el español. O sea, sí interactúan en el español, pero ellos por la edad de adulto mayor interactúan más en la lengua materna. Entonces, ver un trabajo digital o un tablero plasmado allá
en el entorno, para ellos es llamativo en la lengua materna. Entonces, se trabaja tanto digital como presencial en los tableros como tal. Sí, entonces sí me siento muy a gusto porque en lo que pude captar y entender, sí me dio esa idea de que es un buen trabajo, un buen material que nos va a ayudar para más adelante, sobre todo en las nuevas generaciones. Gracias. Muchas Maravilloso. gracias, Aleida. Y saludos a todos mis investigadores pares que se encuentran allá escuchando. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí el día de hoy, que les haya servido esta charla y pues esperamos vernos pronto también en lo presencial para abrazarnos.